Bendiciones, hermanos y hermanas. Hemos llegado ya al domingo sexto del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas que corresponden a este domingo sexto son: primera lectura, Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, Salmo 1. Segunda lectura, primera Corintios capítulo 15, versículos 12, versículos 16 al 20, y el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos 17, versículos 20 al 26. Leyendo y meditando pues las lecturas de este domingo, pienso que el tema que podríamos meditar ahora es el tema de la felicidad, porque se nos habla en el Evangelio de Lucas de las bienaventuranzas, y luego se nos habla de unas maldiciones, lo contrapuesto a las bienaventuranzas. Luego, en la primera lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías, se nos habla de aquel que es bendito porque busca al Señor, porque confía en Él y lo espera todo de Él. Y luego el Salmo, que también sigue en esta misma línea de aquel que es bendito porque sigue al Señor, y de aquel que por ir por caminos de maldad pues es como una paja barrida por el viento. Y luego en la segunda lectura, que San Pablo nos habla de la resurrección, que ya nosotros por la fe en Cristo somos partícipes también de la resurrección, de esta vida inmortal que Cristo nos ofrece. Entonces preguntemos nosotros pues desde nuestra fe, ¿qué es lo que qué entendemos por felicidad? ¿Cómo entender la felicidad? Porque hoy en día muchas personas piensan que felicidad es tenerlo todo. Piensan que felicidad es tener dinero, honores, fama, placeres, entregarse a esta vida material, buscar el bienestar material, tener trabajo, salud, dinero, amor, tantas cosas. Las pequeñas compensaciones, esas satisfacciones que experimentamos de la vida, los pequeños momentos de alegría. Todo eso, si lo disfrutamos con orden, si lo vivimos con orden, pues ciertamente tiene que ver con la felicidad, y son pequeños destellos de la felicidad. Pero para nosotros los cristianos, desde nuestra fe entendemos que esa felicidad plena, que tiene que ver con la plenitud de nuestro ser, con esa comunión con Cristo, esa vida de la gracia, solamente está en Cristo. Porque pienso yo que la felicidad, la vida, solo es Cristo mismo. Él mismo lo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad, la vida, nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 6. Nos dice también el Señor que Él es la luz. San Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y cuando San Juan nos dice en el Evangelio capítulo 7, también nos dice de que en Cristo están esos ríos de la vida, los ríos de la gracia, los ríos de agua viva que Él nos quiere dar, el don del Espíritu Santo. Él es la vida. También nos dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces estamos llamados pues a descubrir a Cristo, llenarnos de Cristo, vivir esa fe en esa gracia, porque ahí está la bendición. Teniendo esa bendición del Señor, caminando en la gracia del Señor, experimentamos esa vida auténtica, y en esa vida está la felicidad. En este sentido podríamos preguntarnos si realmente podemos ser plenamente felices en esta vida, o será que la felicidad tiene que ver más con la vida espiritual, con la vida eterna. Pienso yo que desde la fe cristiana la felicidad tiene que ver más con la vida eterna. En esta tierra no podemos ser plenamente felices. Si bien es cierto, podemos tener algunas experiencias que nos dan cierta felicidad, sí. Si vivimos esos momentos de gozo, esos momentos de alegría, pues con orden, pues sí, tiene que ver con la felicidad. Pero la plena felicidad solamente está en la vida eterna. El Señor es la vida. Por eso dice en Mateo 5, versículos del 1 al 12, las bienaventuranzas, que también hoy hemos escuchado en el Evangelio paralelo de Lucas, en el capítulo 6, versículo 17, versículo 20 al 26, las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas son ese retrato, como el retrato del ser de Jesús mismo, de su vida. Y nosotros como discípulos suyos, como cristianos, también somos dichosos, bienaventurados, felices, si vivimos como Cristo, si lo imitamos a Él, si vivimos según su Espíritu, en esa gracia, conservando esa bendición, haciéndonos dignos de sus bendiciones. Por eso el profeta Jeremías hoy nos dice en la primera lectura que hemos escuchado:
que hay como dos caminos, digamos así. La Biblia habla como de dos caminos, digamos, y que hoy los retoma, esos dos caminos aparecen en la primera lectura, en el Salmo y también en el Evangelio, cuando nos habla de las bienaventuranzas y lo opuesto a bienaventuranzas, que son como esas maldiciones de aquellos que viven sin Dios o al margen de la voluntad de Cristo. Dice el profeta, comencemos por el profeta Jeremías, nos dice el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Esto es una maldición. Le llama la Biblia maldición el poner la confianza solamente en el hombre, es decir, vivir solamente para esta vida, entregado a los placeres, el conformarnos con pequeñas compensaciones, aquellas cosas que nos dan satisfacción, que nos causan ciertas alegrías. El vivir solamente para la carne, para este mundo, para esta tierra. Reducir la felicidad a esta vida, nada más, a una dimensión puramente horizontal. Pero lo más grave de todo esto es que el disfrutar la vida sanamente, pues no es que sea pecado. Si lo hacemos desde la fe, cuidando esa comunión con el Señor. El problema está lo que dice el profeta: aquel que aparta del Señor su corazón y va organizando su vida, va viviendo solamente según este mundo, confiando solamente en el hombre, en las cosas materiales. Ese es el problema. Eso es lo que le llama maldición. No es que Dios en sí, en sentido espiritual, nos maldiga. Dios no maldice a nadie. ¿Por qué? Porque Él es bendición, Él es la bendición, Él es la vida. Él no trae muerte, Él trae la vida. Él en sentido estricto no es que él nos maldiga en sentido estricto, porque Él es la bendición, Él es amor. Él quiere que nos salvemos. Por eso San Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y San Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16, Dios es amor. Y en su evangelio nos dice San Juan también, en el capítulo 3, versículo 16, dice: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Sí, muchos ciertamente en su vida van por caminos, digamos así, de maldición, de desgracia, de muerte, no porque Dios los esté castigando, no, sencillamente porque ellos libremente han decidido apartar su corazón del Señor. Se han ido apartando, no buscan la voluntad de Dios, conformar su vida según sus mandamientos. Ese es el problema. Y eso es lo que la Biblia llama la maldición. Dios nos ama. Dios quiere que todos nos salvemos. Quiere que seamos partícipes de su vida, que entremos en su gloria, en la vida eterna, porque allí está la perfecta, la verdadera, auténtica felicidad que debemos buscar. Pero para esto es importante lo que nos dice San Juan en la cita que les acabo de decir, San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la clave, creer en Cristo. Porque por la fe en Cristo, yo permito que Él vaya tomando el control de mi vida, Él vaya gobernándome, guiándome con su Espíritu, que me vaya dando su gracia. Por la fe yo voy recibiendo la bendición del Señor y por eso yo soy bendito. Por eso el profeta Jeremías va a contraponer a esta maldición de aquellos que viven al margen de Dios, aquellos que van organizando su vida al margen de la palabra de Dios. Va a contraponer a aquellos que viven con la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque creen en Dios, acatan su voluntad, viven según sus mandamientos. Su gozo es cumplir los mandamientos, dice el profeta Jeremías, contraponiendo a aquellos que viven en una especie de maldición, de desgracia, que van por caminos de muerte, porque han rechazado a Dios su palabra. Dice el profeta: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Ahí está la clave. Esta confianza en el Señor, esta esperanza en el Señor que viene de la fe. Porque dice la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: el justo va a vivir de fe. El justo vivirá de fe. Y esta fe es lo que engendra la confianza, la esperanza en el Señor. El confiarse completamente en el Señor, el abandonarse,
el esperarlo todo en él. Por eso, todo el que vive de fe, pues el que vive en esta gracia, el que confía, espera en el Señor, es bendito. Y el profeta va a usar metáforas, aquel que va por caminos de maldición, de desgracia y de muerte, de tinieblas, de pecado, y aquel que va por caminos de la gracia, de la virtud, de la bendición, porque vive de fe, va a usar metáforas. Para el que vive, para el que va por caminos del mal, pues el que vive solamente según este mundo, que pone la confianza solamente en el hombre, dice el profeta, es como un cardo en la estepa que no disfruta de la agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Esto es triste la comparación, es decir, una persona vacía, sin espíritu, sin vida, porque no tiene la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que aquí se está simbolizando con el agua, con la lluvia que cae, esa lluvia de bendiciones que estamos recibiendo del Señor constantemente. La persona que va por caminos del pecado, que vive solamente para la carne, según este mundo, según sus criterios, no se da ni siquiera cuenta de que lo que recibe es bendición de Dios. Dios nos bendice. Por eso dice el Evangelio en Mateo capítulo 5, del versículo, si no me equivoco, 43 al 48. El Señor nos bendice a todos. Él no hace distinción de personas. Él hace llover su sol. Él hace salir su sol para alumbrar a justos e injustos, dice. Manda la lluvia para justos y pecadores, dice. Sí, pero la cuestión es quién se hace digno de esta bendición. Cuando yo recibo esta bendición del Señor, soy consciente de lo que recibo, lo que tengo bendición del Señor, y voy recibiendo al Señor mi vida, y trato de conformar mi vida según su voluntad, vivir en su gracia. Entonces no solamente recibo la bendición, yo mismo me convierto en una bendición. Por eso dice, bendito el hombre. Pero aquel que hace lo contrario, eso es maldición. No porque Dios lo maldiga, sino porque él mismo está construyendo sus caminos de maldición. Y se convierte en una vida estéril, vacía. Es como dice, vive en la aridez del desierto, porque no tiene esa fecundidad, esa gracia de Dios. Vive en una tierra salobre, dice, inhabitable. Y si alguien habita en esa tierra salobre, serán las serpientes y los escorpiones. Tantas personas que sin darse cuenta, en vez de convertirse en esa morada de Dios, se van convirtiendo en morada de demonios. Por una vida tan desordenada de pecado, por llevar una vida solamente mundana. El justo, la persona que es bendita porque cree, porque vive en la gracia del Señor, porque recibe esa bendición y así mismo se va convirtiendo en esa bendición. El profeta Jeremías lo compara con un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, dice, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Ahí está la fecundidad, esa frescura, esa frondosidad, esa vida se manifiesta en aquel que vive de fe, que vive en la gracia, que sabe bendecir, dar gracias al Señor por su bendición y asimismo asimismo se va convirtiendo en bendición, porque Dios lo va transformando con su gracia. Una persona pues que vive en la gracia siempre es fecunda, da fruto y Dios le da también esa vitalidad, ese dinamismo del Espíritu. Esa misma idea pues sigue también el Salmo cuando va hablándonos de esos dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición, el camino de la maldición. El que es bendito, el que va por el camino de la bendición, dice que es aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Y nos da la metáfora también, es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y que nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Sí, nosotros pues como cristianos estamos ya en este camino de la bendición, caminamos en la gracia, vivimos de fe y por eso nosotros ya no nos guiamos por mundanos criterios. No andamos por malos pasos, queremos vivir en la virtud, en la gracia del Señor, recibiendo esa bendición siempre de Él para que Él nos convierta a nosotros en bendición para los demás. Y ya esa gracia que el Señor nos va dando, pues de tal manera nos va transformando que para nosotros es un gozo el cumplir sus mandamientos
amamos la ley del Señor. Por eso somos como ese árbol, dice, que hunde sus raíces en el río. Ese río es el Espíritu, es como un símbolo del Espíritu Santo, el río de agua viva, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros, nos vivifica, nos guía, nos anima, nos fortalece. Ese que nos va transformando, santificando. Mientras que el malvado, aquel que es injusto, aquel que camina por caminos del pecado, que va por caminos de maldición, de desgracia y de muerte, dice el salmista también, es como paja barrida por el viento. Tantas personas que van por caminos del mal, de desorden, de corrupción, son como paja barrida por el viento. Es decir, una vida vacía, estéril, una vida sin sustancia, sin firmeza, que no se puede sostener a sí mismo, porque nadie se puede sostener a sí mismo, sino solamente en el Señor, y que está nuestra vida, nuestra felicidad. Porque el Señor, dice el salmista, protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Pues nosotros esta vida que ya hemos recibido, la gracia de Dios, esta comunión con Cristo que vamos cultivando, ya nos, de alguna manera, pues ya participamos de la inmortalidad del Señor, porque el Señor, dice San Pablo, ha vencido la muerte, ha resucitado, nos dice en la segunda lectura, y nosotros por esta fe en Cristo, por esa vida que recibimos de Él, nosotros también ya participamos de alguna manera de esa resurrección mística, digamos así, porque nosotros todavía vamos a esperar la resurrección de la carne, cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero nosotros por la fe ya participamos de esa resurrección, y por lo tanto ya tenemos esa inmortalidad. Para nosotros los cristianos la muerte no es una aniquilación, es dormirse en el Señor para despertar en la resurrección. Pero ya de una forma mística ya hemos resucitado, pero eso requiere que nuestra fe esté firme, segura de que creemos en la resurrección de Cristo. Hemos creído, porque si no creemos en la resurrección de Cristo, dice San Pablo, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Y si solo esperamos para esta vida, dice San Pablo, si nuestra esperanza en Cristo se reduce tan solo a las cosas de esta vida, somos los más infelices de todos los hombres. Pero no, nosotros creemos firmemente, creemos en la resurrección de Cristo, creemos que en Él ya hemos resucitado también de una forma mística, porque Él ha destruido el pecado, Él nos ha dado su gracia y ya participamos de su inmortalidad. Esta es la vida auténtica, ahí está la felicidad. Pues también el Evangelio he tocado pues el tema de los dos caminos, el camino de la vida y lo que se contrapone, el camino de la muerte, el camino de la felicidad, de la desgracia, el camino del bien, del mal, el camino de la luz, el camino de las tinieblas. Pues en el Evangelio aparece también eso, pero ya en otra forma. Se nos habla de la bienaventuranza y se nos habla de las maldiciones. Las bienaventuranzas de aquellos que siguen a Cristo, porque las bienaventuranzas son como el retrato de Jesús, de quién es Jesús, de cómo vivió Jesús. Entonces el cristiano, el discípulo de Cristo, es bienaventurado en la medida que vive estas bienaventuranzas. Porque Cristo quiere aparecer en cada cristiano. Entonces vamos a ser bienaventurados pues en la medida que vivamos a Cristo, sigamos a Cristo y tratemos de imitarlo decididamente, viviendo según el espíritu de las bienaventuranzas. Lo opuesto serían las maldiciones. Ya he dicho, es organizar la vida, querer vivir al margen de la voluntad de Dios, fuera de lo que Cristo nos manda, fuera de Cristo, que es la vida. Él es la luz, Él lo es todo para nuestra vida. Ojalá que llegáramos a decir como San Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, mi vida es Cristo, dice San Pablo, y una ganancia al morir. Pues San Lucas, pues el texto que hemos escuchado de las bienaventuranzas es según San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y versículos del 20 al 26. Bienaventuranzas que también encontramos en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Pero aquí San Mateo habla de 8 bienaventuranzas. San Lucas nada más menciona 4 y habla de 4 maldiciones. Dice, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas.
Esas son las 4 bienaventuranzas que menciona San Lucas. Luego habla de las 4 maldiciones de aquellos que no son discípulos de Cristo, de aquellos que viven solamente para este mundo, que, como decía el profeta Jeremías, que solamente ponen la confianza en el hombre y que apartan su corazón del Señor. O como decía también el salmista, aquellos que se guían nada más por los criterios de este mundo, que van por malos pasos y que no cumplen los mandamientos, que no aman la ley del Señor. Entonces las maldiciones, según las maldiciones son así como Lucas las plantea. Dice: pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Entonces nos damos cuenta que 4 bienaventuranzas, 4 maldiciones, y Lucas las va contraponiendo. Por ejemplo, habla de dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Luego dice: ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Luego dice: dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dice: ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Dichosos ustedes los que lloran, dice, ahora, porque al fin reirán. Dice: ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Y luego dice la última bienaventuranza: dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Luego dice la maldición: ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Entonces el Señor está contraponiendo una falsa seguridad, una falsa alegría, una felicidad mundana a la felicidad que Él nos trae, a la seguridad auténtica que está en Él, a lo que verdaderamente nosotros tenemos que aferrarnos. Dice: dichosos los pobres, dice, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre, dice. Dichosos cuando ustedes los persigan, los injurien, hablen mal de ustedes porque son discípulos de Cristo. Parece algo contradictorio, que son como las paradojas de la bienaventuranza, algo paradójico. Pero es así, digamos, aparentemente los que gozan en este mundo, los que ríen, los que todo lo tienen, lo poseen, los ricos, los que están satisfechos, pareciera que eso es la felicidad. Pero eso no es la felicidad. Ay de ustedes, dice, ay de ustedes. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo está la felicidad, en Él está la vida. Por eso nosotros, como discípulos de Cristo, aunque a veces pasemos penurias, experimentemos limitaciones, pobreza material también, aunque no lo tengamos todo, aunque a veces nos toque que sufrir diversas tribulaciones, aunque a veces pues nos persigan, nos critiquen por ser cristianos, ahí está la felicidad, dice. Es algo pues que entra, tiene que ver más con el Espíritu. Para eso yo tengo que unirme a Cristo, tengo que tener su gracia, tengo que recibir su vida para entender que realmente lo que Cristo está diciendo, somos bienaventurados, felices, porque lo tenemos a Él. Aunque materialmente, pues, según los criterios del mundo, pues, vivamos en situaciones difíciles, en situaciones que a veces los demás no nos pueden comprender, pero si tenemos la gracia de Dios, si vivimos según el Espíritu, ahí está la felicidad. Nosotros estamos llamados a vivir la pobreza evangélica. Un cristiano no puede aspirar a tenerlo todo materialmente, porque no está ahí la felicidad. No podemos pretender hacer consistir la felicidad en alegrías, en algunas compensaciones, ciertas satisfacciones. Si lo podemos hacer pues ordenadamente y podemos disfrutar ciertos momentos así, pues está bien, pero a veces nos toca que sufrir, y a veces los santos, los que siguen a Cristo con radicalidad, que lo siguen con todas las exigencias que implica el Evangelio, pues a veces toca que sufrir mucho. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, para entrar en el reino de Dios hay que pasar por muchas tribulaciones. O como dice el libro de Sirácida, capítulo 2, versículo 1, hijo mío, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. O como dice el libro de Job, capítulo 7, versículo 1,
La vida del hombre en esta tierra es como un servicio militar. Sí, para aquel que teme al Señor, sirve al Señor, le toca que sufrir mucho y a veces pasar por muchas tribulaciones, pasar por muchas penurias, llorar por diversas situaciones, persecuciones, humillaciones, críticas, pero si todo lo hacemos desde Cristo, desde esa comunión con Él, vivimos en su gracia, ahí está la vida, la felicidad, ya pregustamos esa felicidad. Nosotros pues tenemos claro que aquí no está la felicidad plena, aquí no está la vida eterna, si bien es cierto, en la medida que nosotros caminamos en la justicia de Dios, que vivimos de fe, caminamos en la gracia, ya somos benditos, pero nuestra perfecta bendición estará, nuestra plena bendición estará cuando entremos en la vida eterna, allá tendremos la plenitud de la vida eterna. Sentámonos dichosos por el gran don que Dios nos ha hecho ya, porque nosotros no vivimos para este mundo, no vivimos según la carne, no vivimos según los criterios de este mundo. Nosotros, nuestro deleite, nuestro gozo es amar al Señor, amar su ley, cumplir sus mandamientos, recibir su espíritu. Eso es la grandeza de nuestro ser. Dice, a mí siempre me ha gustado en la misma línea de lo que estoy diciendo, lo que dice la carta de los Hebreos. Nosotros aquí no tenemos morada permanente, somos peregrinos y forasteros que vamos de camino hacia la patria, que es la vida eterna, el cielo. Estamos construyendo con nuestra vida esa plenitud de vida, esa patria donde vamos a alcanzar la plenitud de la felicidad, porque allí tendremos ya la vida eterna. Mientras tanto, pues hay que hacer esa peregrinación en la fe, como dice la carta de Hebreos. Somos peregrinos de la fe en este mundo. Pero mientras vivimos ya de fe, vivimos en la gracia y tratamos de cultivar constantemente esa comunión con Cristo, somos benditos. Como Él es el bendito, Él es el bienaventurado, queremos ser benditos, bienaventurados en Él. Y algún día tener esa plenitud ya de vida, de felicidad en la vida eterna. Permítame ya para terminar darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes. Les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.